En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos esta Eucaristía por Filiberto Sierra, Aullera Sierra, en acción de gracias de Manuel y familia, por Pepe Mesa, Ana Luisa Ocete, la familia Ruénes Calvete, por Ramiro Fabiola, por Mari Tinoco, por Amelia Lugo y familia, Ramón Franco y familia, por el eterno descanso de Ramiro Macías, Catalina Ábalos, Isamar García, Santa López, Jacinto Delgado, Abel Delgado, María Luisa Rivas, Juan Carlos Tobar, Aldo Paul Casillas, José Esquivel, Ramiro Esquivel, María Antonio Serrano, Emma Rodríguez, José Asunción Campos, Pedro Campos, Honorio Campos, Arturo Castañeda, Erasmo Ramírez, Socorro Ramírez, Jesús Alvarado, Juan Herrera, Juan Manuel Herrera, Esteban Ramos, Agapito Llanes, Venancio Llanes, Francisco Torres, Juan Ríos, Paulo Antonio Ríos, Isidro Cortina, Manuel Aguilar, Alejandro Aguilar, Fernando Saucedo, Francisco Saucedo, Roberto Ramírez, Adela Sánchez, Griselda del Río, Ricardo del Río, Rafael del Río, José Reséndiz, Marciano Delgado, Miguel García, Antonio García, Pablo Martínez, Abel Salas, Alberto Cristián, Joaquín Cristián, Octavio Rodríguez, José Federico Salas, José Holguín, Plácido Sánchez, Julián Rico, Arturo García, por las almas del purgatorio, por Jesús Castro, Miguel Castro, Juan Córdoba, José Galeano, Fermín Córdoba, José Trinidad Castro, Eloy Francisco Castro, Antonio Rodríguez, Macario Rosas, Manuela Romero, Benito Castañeda, en acción de gracias de Luis Alberto Cortinas Ríos, Juan Isidro Cortinas Ríos, por la salud de Juan Rodríguez, de José Alfredo Rodríguez, y en acción de gracias de Alberto Towns, por la familia Towns Gómez, por todos los sacerdotes, por los padres de familia, por Rogelio Hernández, Carlos Humberto Tobar, Andrés Ortiz, Edgar Leonel Varela, Daniel Juárez y Armando Hernández y Manuel Alejandro Hernández. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, unido al Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse límites al mar. Cuando salía impetuoso del seno materno, yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves, por las aguas inmensas negociando, el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Habló el Señor y un viento huracanado, las olas se encrespó. Al cielo y al abismo eran lanzados sobrecogidos de terror. Clamaron al Señor en tal apuro y Él los libró de sus congojas. Cambió la tempestad en su suave brisa y apaciguó las olas. Se alegraron al ver la mar tranquila, y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino a gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo?
¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Pueden sentarse. Una de las experiencias, yo creo que más humana, que todos padecemos o que todos hemos sufrido y sufrimos todavía, es el miedo. Muchas veces es miedo a sufrir, miedo ante un problema, miedo a las dificultades, miedo a la muerte. Y eso es algo natural. Yo creo que es algo que inclusive ese mismo miedo a veces nos frena para no hacer cosas que pueden hacernos daño. Pero hay otro tipo de miedo que se da cuando un problema o una dificultad me superan y yo solamente confío en mis fuerzas, o en mis cosas, o en el dinero, o en mi inteligencia, o en mí mismo, en cosas materiales. Y entonces me invade el temor. ¿Por qué? Porque ya no tengo en aquello en donde yo tenía puesta mi fuerza, mi seguridad o mi estabilidad. Por ejemplo, una persona, si le llega un recibo de luz muy caro, pero como tiene suficiente dinero no se preocupa, no le da miedo. ¿Por qué? Porque sabe que tiene con qué pagarlo. El problema se daría cuando no tengo con qué pagar, y entonces si me va a llegar o va a subir o voy a tener que pagar o gastar o cualquier otra cosa, entonces me da miedo. Y hay un miedo que es la falta de fe, de la que se refiere el Evangelio de hoy. Para mí siempre ha estado muy ligado la falta de fe con el miedo. ¿Por qué? Porque como me falta fe en Dios, no es que no tengamos, tenemos fe, pero como no tengo fe suficiente, veo los problemas, las dificultades o el dolor o cualquier otra cosa tan grande que me da miedo. Y como no acabo de confiar en Dios, porque a lo mejor no me ayuda, a lo mejor está lejos, a lo mejor no me hace caso o cualquier otra cosa, entonces le doy más importancia al problema que a la gracia de Dios. De eso nos habla el Evangelio de hoy, y es un hecho que pasó. Lo narran varios evangelistas, 3 de los evangelios narran este hecho. Aquí nos dice que Jesús estaba con la gente, iba a cruzar. Ustedes saben que cruzaba en un lago que es muy muy grande. Él cruzaba de un lado a otro, que era donde pescaban Pedro, Santiago y Juan y todos sus discípulos. Entonces Pedro tenía una barca, también Juan la tenía, y entonces Jesús en la barca dice: vamos a la otra orilla, es decir, a la Decápolis, enfrente, digamos. Y entonces se suben. Dice además, iban otras barcas. Este dato es importante, iban otras barcas. Pero Jesús se fue con Pedro, con Santiago y con Juan, con los discípulos. Ellos eran pescadores y por lo tanto ellos sabían cómo comportarse, cómo navegar, inclusive cuando había alguna tormenta, cuando había viento, cuando había cosas difíciles, ellos sabían qué hacer, porque de eso vivían. Pero a veces se desataban tormentas que podían hundir un barco. Imagínense simplemente, sea por la lluvia, sea por las olas que están metiendo el agua al barco, hasta que llega un momento que el barco se hunde porque no puede con el peso y se hunde. Bueno, pues Jesús se queda dormido en medio de la tormenta. Y entonces empieza la tormenta, ellos al inicio empiezan a sacar el agua, pero ven que no pueden. Y entonces, llenos de miedo, van y despiertan a Jesús. Probablemente ya cuando lo despiertan es porque están desesperados, porque ya no saben ni qué hacer. Y le dicen: ¿no te importa que nos hundamos? O sea, no es que le dicen: Señor, sálvanos, o Señor, ayúdanos. No, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se despierta, detiene el viento, la lluvia, etcétera, y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Y cuando dice: ¿por qué tienen tanto miedo?, ellos dirían: por las olas, por el viento, por el tal. Fíjense que no dice: ¿por qué me despertaron? ¿O por qué no vinieron a decirme? No, el miedo. Jesús, hay una de las cosas que en los evangelios se ve varias veces, que a él le molesta muchísimo, que es la falta de fe. Continuamente hace referencia a esto: si tuvieran fe como un grano de mostaza, pasaría esto; si tuvieran fe, pasaría aquello. Jesús siempre le riñe por lo de la fe,
pueden cometer otros errores, pero cuando es una falta de fe, ellos se enojan, Jesús se molesta y dice, es que no tienen fe, ya han visto los milagros, las curaciones y todo, y todavía no tienen fe. A ver, el peligro existía, era una tormenta, se están hundiendo, hay un problema serio, pero Jesús los regaña. ¿Cuántos de los que hubiéramos estado aquí nos hubiéramos quedado tranquilos ante eso? Yo creo que ninguno. Yo creo que todos pues estaríamos al menos preocupados ante un problema. Me detengo a tantos detalles porque esta historia se repite continuamente en nuestra vida. Repasemos nuestro pasado, si no es que el presente, ¿eh? ¿Cuántas veces el miedo me está hundiendo porque me falta fe? ¿Cuántas veces ante un problema, ante una cosa que es real, ante una persecución, ante una injusticia, ante el dolor, ante la enfermedad, etcétera, etcétera, me empieza a hundir? Y nosotros vamos como ellos a decirle a Jesús, Señor, sálvanos, pero no expulsamos el miedo, que ese es el problema. O sea, yo le doy entrada al miedo, ¿por qué? Porque me falta fe, porque confío más en otras cosas, en el dinero, en el poder, en los contactos o en lo que sea, que en Dios. ¿Qué no nos dijo Dios? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No nos dijo el Señor, hasta los cabellos de su cabeza están contados, no teman? ¿No nos dijo, no tengan miedo, porque yo les enviaré el Espíritu Santo para que les inspire, para que les dé fuerza? No tengan miedo porque yo he vencido al mundo. Todo eso nos lo dijo y nos lo dijo y lo sabemos. Y entonces, ¿por qué el miedo? Alguno me va a decir, es que tengo una persona que está enferma y si muere, muy bien, el día que muera me va a doler, no digo que no, va a ser muy triste, va a ser penoso y tendré que aprender a vivir con esa pena. Pero miedo, o cuántas veces también porque Dios no me hace caso, no me escucha, y entonces me enojo y me alejo de Dios. Y es tanto como que Jesús no para la tormenta y entonces lo bajo del barco. Ah, pues bájate. Como si bajando al Señor del barco se va a acabar la tormenta, que es absurdo. Pues eso lo hacemos con mucha frecuencia. Bajamos al Señor de nuestra barca. Aquí en el Evangelio dice primero que iba Jesús en la barca y dice, iban otras barcas. Y es lo primero que nos tenemos que preguntar todos. ¿Jesús ya va en mi barca? Porque si no va, ¿a quién voy a despertar? Si no va, entonces tendré que subirlo para que me acompañe en mi vida, ante los problemas, ante las dificultades. En segundo lugar, muchas veces ante una dificultad, ante una tormenta como esta, yo quiero que Jesús me quite la tormenta. Y el Señor me dice, no, rema, trabaja, esfuerza, lucha, haz lo que te toca a ti y Él hará su parte. Y luego, si lo tengo que despertar, habrá que despertar al Señor, por supuesto que sí. Él no se queja de que lo despiertan, Él se queja de la falta de fe. Él no se queja de que yo le pida. Hay gente que dice que ya le pido mucho y lo que me falta por pedir. Él es mi Padre, Él sabe de lo que tengo necesidad, por lo tanto tengo que pedirle. Habrá que despertarlo, no una, las veces que sea necesario. Pero el Señor me está diciendo también dos cosas. Primero, no dejes que el miedo se apodere de ti, la angustia, la tristeza, la desolación. Y en segundo lugar, rema. Tú tienes que yo quiero que Dios me quite el problema. Mientras me lo quita, rema. Haz tu trabajo, esfuérzate, lucha. No se trata, por lo tanto, de que, entonces yo ya no voy a hacer nada porque creo en Dios y Dios me va a librar de esto. No, Dios no actúa así. Dios me dirá, si yo, por ejemplo, o alguno de ustedes necesita trabajo, Dios me dirá, muy bien, búscalo. ¿Qué le cuesta al Señor lo encontrarlo en la primera? No le cuesta nada, pero quiere que lo busque. Quiero que llame, que busque, que haga, que torne, que venga, que vaya, que luche. Y ya Él se encargará de aquello que me conviene, aquello que es para mi bien, me lo dé, pero quiere que yo haga mi parte. Dios nunca regala nada. Ya nos dio la vida, nos dio la fe, nos dio la salvación. Lo demás se gana. Y por lo tanto, tenemos que luchar nosotros. Habrá que ver si yo tengo la fe suficiente para en medio de las tormentas
creo en Dios, confío tanto en Él y yo voy a seguir remando. ¿Qué va a pasar mañana? Es como si los discípulos dijeran, es que, y si se tarda mucho, pues sigue remando. Y si el viento está contrario, pues échale más ganas. Y si está difícil, pues esfuérzate. O sea, si yo lo que estoy esperando o pretendiendo es que Dios me quite el problema, créanme, no creo que lo haga. Alguna vez lo hará, pero normalmente me dice, tú lucha y yo te voy a dar mi gracia. Y esto es lo que perdemos de vista, la gracia de Dios. Que me hace falta fortaleza, Dios me da fortaleza y yo la ejercito. Que me hace falta humildad, Dios me da la oportunidad de practicarla. Que Dios me dé capacidad para perdonar, capacidad para ayudar, capacidad. Él me da eso, pero yo tengo que poner de mi parte. Aquí lo más dramático sería que no vaya en mi barca, o que yo ya me dé por vencido, deje de luchar. Eso es lo más triste. Que yo diga, no, ¿para qué hago? No, ¿para qué? Y es como el que dice, no tiene trabajo, no, ¿para qué busco si no me van a dar? Muy bien, entonces no busques, pero no te quejes. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro camino bastantes dificultades, lo hemos tenido ya y desgraciadamente las vamos a seguir teniendo. Pero Dios me prometió que va a estar conmigo todos los días. Por lo tanto, es dejar a un lado las quejas, los lamentos, los victimismos y empezar a luchar. Hacer lo que me toca hacer, lo que pueda, mucho o poco. Yo puedo hacer esto, es lo que hago, y lo demás se lo dejo a Dios. Y Él se encargará. Y si las cosas no salen como yo espero, habrá que entender qué es lo que Dios me quiere decir. Dios nunca, jamás va a dejarnos, no nos va a abandonar, jamás. Él fue capaz de morir por nosotros como para dejarnos a estas alturas, pero quiere que yo luche, que yo me esfuerce. Yo quiere que deje mi comodidad o mi mediocridad y que luche cada día para ser mejor. Por lo tanto, hay que luchar, hay que seguir navegando, hay que seguir remando. Que viene la tormenta, pues con más esfuerzo. Que estoy cansado, pues le pido al Señor que me dé fuerzas, que me dé fortaleza, que me dé confianza y seguir haciéndolo. Y sobre todo, hay que despertar al Señor continuamente. Señor, tengo esto. Hay personas que no le piden a Dios porque dicen, no, Él sabe de lo que yo necesito, ¿para qué se lo pido? Pues ustedes saben que los niños lo que necesitan y sin embargo, mira que piden los niños cosas, ¿o no? ¿Y cuántas cosas ustedes le dan a sus hijos, aunque no los necesiten, solamente por el gusto y la alegría de darles algo a sus hijos? Si nosotros o ustedes hacen eso con los hijos o con los nietos, ¿no habrá que hacer lo mismo con Dios? Por lo tanto, habrá que insistir. Jesús lo dijo en otro evangelio, llamen, toquen, busquen, insistan. Habrá que hacerlo, para que en medio de las tormentas que nos presenten en la vida, sepamos que Dios está con nosotros y que vamos a poder vencer el miedo y el mal. Así sea. Creo en un solo Dios, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pueden sentarse.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia, oremos. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Comuniquémonos la paz del Señor. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Como lo hemos venido haciendo, las personas que van a comulgar se quedan de pie en su lugar y ahí les llevamos la comunión.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío mis intenciones y deseos. Ayúdame a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido con certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La cruz vocacional la va a entregar la familia Fraire Ramos y la recibe la familia Galván Torres. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Que tengan buena semana, que Dios les bendiga.